Hola y bienvenidos. ¿Cómo están mis queridos niños y niñas del tercer grado? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud y también con muchas ganas de obtener nuevos aprendizajes el día de hoy. Bien, mis queridos niños, recuerden que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad, como todos los días, te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Bien, entonces, el día de hoy, 16 de octubre, vamos a trabajar el área de comunicación, cuyo tema será escribimos y compartimos información sobre una planta. ¿Listos? Entonces empecemos a conocer nuestro propósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Escribirás un texto para compartir información de una planta de tu preferencia. Ahora, ¿cuáles son tus metas? El logro que vas a tener que realizar el día de hoy, o sea, tu logro de aprendizaje, será escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu región o comunidad. Luego, debes compartirla con tus familiares, compañeros o compañera, ¿no? Y maestra o maestro. No te olvides que para poder llegar al logro de aprendizaje, tienes que revisar tus criterios de evaluación. Este cuadro lo vas a observar al último de la sesión, ¿no es cierto? Entonces aquí dice tu primer criterio: redacté el propósito de mi escritura, organicé mis ideas en relación con los beneficios que nos brindan las plantas, usé la información que recogí durante estas 2 semanas, evité salirme del tema, revisé y mejoré mi texto usando criterios de revisión. ¿Ya? Bien, entonces ahí tienes tus criterios de evaluación que vas a tener en cuenta durante el logro de tus aprendizajes. Bien, mis niños, entonces empecemos. Será una maravillosa experiencia. Antes de iniciar la planificación del texto, ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. Recuerda, el día 2 de la semana pasada leíste el texto Plantas para cuidar nuestra salud. Si lo crees necesario, puedes volver a leerlo. A ver, vamos a recordar. Este era el texto que habíamos leído el día 2 de la semana pasada. ¿Te acuerdas? Sí, muy bien, ¿no? Entonces, dice: necesitas identificar información importante que te permitirá escribir tu texto. Vuelve al texto y observa atentamente cómo está organizado y de qué trata. Luego responde las siguientes preguntas y de aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Ya? Entonces observemos, recordemos este texto que habíamos leído la semana pasada. A ver, revisamos y nos preguntamos: ¿cómo está organizado el texto? ¿Cómo estaba organizado el texto? Muy bien, estaba organizado en párrafos. ¿Qué información nos brinda? Nos brinda información sobre las plantas medicinales que sirven para cuidar nuestra salud, ¿no? Muy bien. Entonces, como te habrás dado cuenta, el texto se inicia mediante una pregunta buscando llamar la atención del lector, ¿no? Aquí vemos, inicia con una pregunta. Tenlo en cuenta para tu producción de texto de hoy, ¿no? Vamos a ver el ejemplo acá, vamos a volver a leer, dice: ¿sabías que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas? ¿No? Todo este párrafo a través de una pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces,
Sabemos que el texto está organizado en párrafos, ¿no? Ahí hemos visto el día 2, ¿no? De la semana pasada. Y cada uno de ellos presenta información sobre los usos y beneficios de las plantas en nuestra salud, ¿no? Ahí está. Eso ya lo revisamos el día 2 de la semana pasada. ¿Listo? Muy bien, entonces ya recordamos. Ahora, mira, ve. Ahora que ya estás lista o listo para escribir un texto, ¿ya? Tenga a la mano tu portafolio y observa atentamente los trabajos que elaboraste durante estas 2 semanas. Selecciona la información de la planta de tu comunidad que más llamó tu atención y que te gustaría compartir en un texto escrito. Escribe tu propósito. ¿Para qué vas a escribir el texto? ¿Para qué vas a escribir ese texto el día de hoy? Muy bien, ¿no? Será que escribiré un texto ¿para qué? Para brindar información sobre una planta de mi comunidad. ¿Listo? Muy bien. Ese es tu propósito. Recuerda siempre el propósito. Bien, chicos, empecemos por la planificación. Para poder redactar tu texto, tienes que tener en cuenta 3 momentos. Primero tienes que planificar. Una vez que planificaste, vas a textualizar. Y una vez que has textualizado, o sea que has escrito tu primer borrador, vas a revisar. Ahí están los 3 momentos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar por la planificación. Completa, te dice. ¿Qué vamos a completar? Aquí tenemos 2 preguntas. La primera, ¿quiénes leerán mi texto? A ver, aquí vas a colocar. ¿Quiénes van a leer tu texto? Primero, ¿quién va a ser? Tu familia, tus compañeros, tu maestra o maestro, ¿no? En este caso yo, que soy tu maestra, también lo voy a leer, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué información necesito escribir? A ver, ¿qué información vas a escribir? ¿Sobre qué? ¿No? Necesito de repente información sobre, de repente la planta, tienes que colocar el nombre de la planta que vas a informar. Pero ¿qué más vas a hablar de ella, no? De repente sus cuidados, sus utilidades o beneficios que nos brinda. ¿Listo? Bien. Ahora, ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas 2 semanas. Por ejemplo, vas a revisar, porque todo esto te puede ayudar, ¿no? Vas a revisar plantas medicinales que podemos sembrar en nuestra casa. Cómo fabrican su alimento las plantas, ¿no? ¿Qué más? Plantas que se cultivan en mi comunidad y región. Importancia de las plantas en la conservación del ambiente que nos rodea. Y último, las plantas nos dan vida. Ayudemos a conservarlas. Bien, todo esto hemos estado trabajando durante estas 2 semanas, ¿no es cierto? Entonces por eso te pide aquí que lo tengas a la mano, porque alguno de ellos te va a servir para poder redactar tu texto en el día de hoy. Bien. Listo. Ahora sí, organiza tus ideas. Lee con atención y completa el siguiente organizador. Aquí vas a colocar planta, o sea, la planta que has escogido, ¿no? Un ejemplo, de repente el plátano. Vas a colocar aquí el plátano. ¿Listo? Y de repente empezamos por el título. ¿Qué título le pondrás? No solamente le vas a poner el plátano y ya, ¿no? De repente le puedes crear, ¿no? El plátano, una fruta maravillosa, o el plátano y sus beneficios, ¿no? Algo así, ¿no? Tienes que colocar el título según la planta que has escogido. Luego, ¿cómo organizarás la información? Ya sabes, ¿cómo tienes que organizarla? Así como el texto que vimos anteriormente, que nos recordamos. Muy bien, ¿no? Lo tienes que organizar por párrafos y colocando sus imágenes. ¿Listo?
Ahora, luego vas a seguir completando. ¿Qué cuidados necesitas? Si has cogido el plátano, ¿qué cuidados necesitan, no? Voy entonces a averiguar cómo se cuida, cómo se siembra, si necesita luz o no necesita luz, ¿no es cierto? Todo eso voy a anotar aquí. Otro, ¿qué beneficios nos brinda? Entonces aquí también vas a ir organizando tus ideas. Vas a averiguar un poco qué beneficios te brinda el plátano, ¿no? Vas a colocar ideas importantes, porque a la hora de escribir tu texto, ahí sí vas a ampliar más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué beneficio nos brinda? Alimento, de repente sus hojas para hacer o cubrir los tamales y así otros, ¿no? Muy bien. Otro, ¿qué dibujos o imágenes acompañarán a tu texto? Entonces tú vas a considerar también aquí, ¿qué imágenes vas a colocar? Por ejemplo, vas a recortar o dibujar el plátano, o de repente cuando lo cosechan, o de repente las utilidades que da, ¿no es cierto? Bien, ahora aquí, ¿qué información considerarás en tu texto como resultado de tu investigación? ¿No? De repente puedo aquí, colocaré cómo de repente es importante las plantas para las personas o los seres humanos, ¿no? Bien. Bien, chicos, y aquí también puedes hacer una pregunta, ¿no? De repente, a ver, ¿cómo puedes terminar tu texto? ¿No? De repente dar como unos consejos, ¿no? Entonces aquí puedes colocarte como una pregunta. ¿Qué consejos daré? ¿No? Entonces aquí tú vas a colocar también, a ver, tus ideas sobre cómo vas a dar tu consejo a las personas. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos completando. Luego dice, la niña nos dice, ¿no? Recuerda la meta. Escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región. Luego, compartirla con tus familiares, compañeras o compañeros y maestra o maestro. Ahora, seguimos en la planificación. Considera los siguientes criterios. O sea, tienes que leer para saber cómo vas a elaborar tu texto, ¿no? Entonces, aquí están los criterios que tienes que tener en cuenta. Primero, una breve presentación del tema para motivar al lector a seguir leyendo, que eso sería a través de la pregunta. ¿Te acuerdas que en el texto que leímos fue como una pregunta, sí o no? ¿No? Entonces tú aquí también vas a tener que considerar en tu texto a través de una pregunta. Luego dice información breve relacionada a la planta, siembra, cuidados, etc. Tienes que tener eso. Información precisa sobre los beneficios de la planta elegida. O sea, ¿qué nomás nos brinda esa planta, no? Título que sintetice la información que contiene el texto. Presentación de la información ordenada y agradable a la vista, ya que no esté desordenado. Tus dibujos o imágenes que se relacionen con el tema. Y ojo que también aquí último, uso adecuado de las mayúsculas y los signos de puntuación. Bien, entonces todo esto léelo bien y estos criterios tienes que considerar al elaborar tu texto del día de hoy. Ahora empezamos con la textualización. Es momento de escribir. Nos dice acá, inicia la escritura de tu texto. Inicia la escritura del primer borrador de tu texto en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Organiza la información para dar a conocer a las demás personas la planta de tu comunidad o región que más llamó tu atención. Considera que la presentación de la planta elegida debe ser breve para llamar la atención del lector. Además, la información debe estar relacionada a la siembra, los cuidados y los beneficios que nos brinda. Apóyate en la información que recogiste también en tu portafolio y en la planificación y organización de ideas que hiciste anteriormente.
Ten en cuenta los criterios que revisaste también anteriormente y la información que recogiste de fuentes orales cuando hiciste tu entrevista y de fuentes escritas, información que leíste. Recuerda que están en tu portafolio, en los trabajos que elaboraste en estas 2 semanas. Toma el tiempo que necesites. Bien, entonces ahora sí, puedes empezar a hacer tu primer borrador, más o menos así de esta manera, ¿no? Puedes hacerlo, coges una hojita. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? ¿Cómo tiene que estar tu texto? Primero que tiene que tener el título. Bien, el título, como te decía, no le vas a poner simplemente el plátano, ¿no? Tienes que crearle, ¿no? También que sea un título llamativo, ¿no? Por ejemplo, si yo escogí el plátano, puedo colocar así, ¿no? El plátano maleño, uno de los manjares secretos que disfrutan solo los peruanos, ¿ves? ¿No? Entonces un título muy llamativo. Luego vas a hacer el inicio a través de preguntas. ¿Te acuerdas que el primer párrafo tiene que ser, dice, llamativo a la persona que va a leer? Y lo tienes que hacer a través de preguntas. Como por ejemplo, aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, se puede poner aquí, ¿no? ¿Sabías que el plátano maleño es un fruto que aún nada en el mundo se le aproxima en sabor y aroma? Que hay intentos por internacionalizarlo, ¿no? Muy bien, entonces ahí está tu pregunta para que empieces a redactar tu texto. Entonces eso, no te olvides que tienes que hacer tu primer párrafo a través de pregunta. Luego vas a incorporar aquí la información, ¿no? Entonces, información que consideraré en mi texto como resultado de la investigación. Entonces, aquí tú puedes recurrir a tu portafolio y ¿qué puedes incluir aquí con respecto al plátano, ¿no? Puedes incluir, por ejemplo, yo he colocado aquí, nos dice: el plátano, como todas las plantas, requiere de la luz solar, porque eso lo sabes, ¿verdad? ¿No? Para elaborar sus propios alimentos, para que pueda crecer y desarrollarse bien. Ellas también requieren de los factores que el ambiente les proporciona, ¿no? Mira, todo esto hemos sacado también de tu investigación científica que elaboraste. Y tú he puesto puntos suspensivos porque tú puedes seguir incorporando más ideas. ¿Ya? No quiere decir que aquí termina, ¿no? Tú puedes incorporar más ideas. Además, este es un ejemplo que te estoy dando, ¿ya? Siguiente, mira, aquí ya vas con 2 párrafos ya, ¿no? El tercer párrafo, ¿cómo puede ser? Cuidados que necesitan. O sea, ¿cómo debe ser cuidado ese plátano? ¿No? El cultivo de plátano requiere de abundante agua. ¿Ves? También lo habíamos aprendido, ¿no? De luz solar intensa. Esto también tienes que incorporar también, ¿ves? Mira, de luz solar intensa. Y aquí puedes agregar también cómo se siembra, que de repente qué necesita para más para su crecimiento, ¿no? Entonces eso vas colocando aquí, ¿ya? Muy bien, eso es un ejemplo de si es que tú escoges también el plátano, ¿no? Bien, así. Luego puedes incluir otro párrafo donde diga beneficios que brinda. Entonces puede ser así, de esta manera. Beneficios, colocas beneficios, ¿no? Entonces ahí comienzas a colocar todos los beneficios que te brinde, en este caso, por ejemplo, el plátano maleño, ¿no? Acá nos dice: el plátano constituye uno de los alimentos más milagrosos que nos ofrece la naturaleza. Riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico. Y aquí también puedes seguir agregando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, beneficia, por ejemplo, para poder realizar forrar, en este caso, o envolver, como le llamamos, ¿no? Envolver a los tamales maleños también, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Y así vas a investigar. De repente tiene muchos otros beneficios y le agregas. Por eso también aquí seguí colocando puntos suspensivos, ¿ya?
Y otro que puedes considerar de acuerdo a la pregunta que faltaba, mira, habíamos considerado, ¿no? Un consejo del cuidado de la planta. O sea, por ejemplo, ahí tú te preguntaste, ¿qué consejo daré? ¿No? Entonces tú aquí puedes colocar también un consejo del cuidado de la planta. ¿Y cómo va a estar tu texto? Puedes poner así, ¿no? Un consejo: usemos adecuadamente el agua, ya que su uso indiscriminado del agua del subsuelo pone en peligro de secar los regadíos del platanal, y esto debido a la perforación de pozos. Y si gustas, colocas muchas más cosas. ¿Listo? Entonces, así vamos formando. Mira, hemos formado el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo, ¿no? Como tú ves, ¿ya? Y no te olvides de incluirle las imágenes. Por ejemplo, aquí hemos colocado la imagen del plátano, aquí cómo lo están sembrando, y puedes colocar de repente otros tipos de imágenes. Y al final ya quedó listo tu texto, ¿no? Para informar sobre la planta de tu comunidad. En este caso, como el ejemplo que te estoy dando, que es el plátano maleño, ¿ya? Ahora, una vez que has hecho, porque esto es tu primer borrador, ¿no es cierto? Es tu primer borrador. Entonces, una vez que hayas terminado de hacer tu primer borrador, vas a pasar ya al tercer momento, que es la revisión. Listo, aquí en la revisión entonces comienzas. Nos dice: inicia la revisión del borrador o tu primera versión de tu texto. Recuerda tu meta de aprendizaje, que es escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región, y luego compartirla con tus familiares, compañeras, compañeros, maestra o maestro. Lee pausadamente tu texto y corrige lo necesario. Luego pide a un miembro de tu familia que te apoye en la revisión, considerando los criterios que revisaste antes de escribir tu texto, ¿ya? Entonces, aquí están tus criterios para revisar tu texto. Coges tu texto, vas a ir leyendo y vas a ir anotando a ver si lo estás cumpliendo o no. A ver, la presentación del tema es breve y motiva al lector a seguir leyendo. A ver, inicié mi texto con una pregunta que fue llamativa. Sí, ¿verdad? Muy bien, coloco sí. La información relacionada a la planta, siembra y cuidados es breve, ¿no? A ver, tú te vas a revisar tu texto y vas a ver si tiene que estar relacionado, tiene que hablar sobre la siembra, tiene que hablar sobre los cuidados, ¿sí? Muy bien. La información sobre los beneficios de la planta elegida es precisa. A ver, mencionaste todos los beneficios que te da el plátano, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. El título sintetiza la información que contiene el texto, ¿ya? La presentación de la información está ordenada y es agradable a la vista. Eso también tienes que revisarlo, ¿no? No tiene que estar desordenado. Por eso es importante ya que consideres dónde vas a colocar la imagen, para que después cuando pases en limpio ya sepas dónde vas a colocar la imagen y esté ordenadito, ¿no? Otro, los dibujos o imágenes se relacionan con el tema. A ver, vas a revisarlo. El uso de las mayúsculas y los signos de puntuación es adecuado. Bien, entonces mira, ahí está. Una vez que hayas revisado tu primer texto o tu primer borrador y veas que todo sí lo has logrado, entonces pasaste y ahora sí pasas a limpio, ¿no? Para poder presentarlo a tu familia. ¿Listo? ¿Ya? Ten en cuenta, chicos, por favor, tengan muy bien en cuenta sus criterios de evaluación. Tiene que cumplir con estos criterios. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios. ¿Listo? Bien. Seguimos avanzando. Ahora, como te vuelvo a repetir, una vez que ya hayas revisado, ahora sí, escribe la versión final de tu texto e incluye los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión, porque de repente por ahí dijiste, por aquí me falta, o por aquí de repente
debo colocar la mayúscula, ¿no? Entonces todo eso vas a revisar. Dibuja las imágenes o pega las fotografías que acompañarán a tu texto. Toma el tiempo que necesites. Una vez concluida la versión final de tu texto, reúne a tus familiares y comparte con ellos tu meta de aprendizaje. Indícales que es el resultado de tu participación en las 2 semanas de actividades sobre las plantas. Explícales detalladamente cómo está organizado tu texto. Luego lee para ellos en voz alta. Reflexiona con ellos sobre la importancia de las plantas en la conservación de nuestro ambiente y sobre los beneficios que nos brindan para la vida en nuestro planeta. Pídeles que te ayuden a compartir el texto con tu docente y tus compañeras y compañeros por los medios que tengan a su alcance. Ya sabes tú que tenemos nuestro medio del WhatsApp, ¿no? Vas a enviar la foto, por ejemplo, de tu texto, ¿no? Al WhatsApp. Vas a enviar de repente un pequeño video explicando, contando del texto que has realizado. ¿Listo? Otro. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y la conservación de la biodiversidad. Escribe en tu cuaderno en una hoja de reuso 1 o 2 aspectos relacionados con las plantas que más llamaron tu atención. ¿Listo? Muy bien. Bien, mis queridos niños, ahora sí, una vez que has terminado eso, llegó el momento de que tienes que evaluar tus aprendizajes. Lee atentamente y señala el logro según corresponda. ¿Ya? Entonces, esto es tu criterio de evaluación final. Redacté el propósito de mi escritura. Organicé mis ideas en relación con los beneficios que nos brindan las plantas, o sea, cuando completaste tu organizador. ¿Lo hiciste bien? Bien. Usé la información que recogí durante estas 2 semanas. Muy bien, ¿no es cierto? Evité salirme del tema. Revisé y mejoré mi texto usando criterios de revisión. O sea, cuando te dije que era momento de revisar, ¿no es cierto? De repente tuviste que mejorarlo. ¿Listo? Entonces todo vas a colocar si lo lograste o no lo lograste. Si no lo lograste, marcarías en necesito apoyo, ¿no? Y entonces buscas a un familiar o, ya sabes, me escribes por WhatsApp o me llamas para poder ayudarte o guiarte en tu logro de tu aprendizaje. ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños, hasta aquí es la sesión del día de hoy. Bien, mis queridos niños y niñas, entonces espero haberte ayudado en el logro de tus aprendizajes. No olvides de enviarme tus evidencias. Entonces ahora sí, nos vemos hasta el día lunes. Que tengas un bonito fin de semana. Chao y cuídense mucho.